Bienvenidos a Líderes en Recursos Humanos, el podcast patrocinado por Borecol, donde tratamos temas relacionados con la gestión de talento. Hoy abordaremos un tema clave en el reclutamiento, la honestidad, y cómo este factor puede marcar la diferencia entre una buena decisión o un gran riesgo para la organización. Comenzamos. Un error de contratación no solo daña la moral del equipo. Si esa persona carece de integridad básica, puede drenar silenciosamente hasta el 5% de los ingresos anuales de toda la organización, esto mucho antes de que alguien lo note siquiera. Y con esa realidad sobre la mesa, abrimos este análisis profundo con una pregunta verdaderamente retadora. ¿Por qué la honestidad es el factor definitivo, el factor absoluto, que separa un simple grupo de personas de un verdadero equipo de alto rendimiento? Pues es la pregunta fundamental que define nuestra conversación de hoy. Y antes de meternos de lleno en los datos, quiero establecer una conclusión muy positiva. Algo que debe quedar clarísimo desde el segundo uno. A ver, cuéntanos. Cuando las empresas priorizan la honestidad de forma genuina en sus procesos de reclutamiento, construyen cimientos de confianza que son totalmente inquebrantables. Esta confianza, fíjate, es el motor principal que impulsa el bienestar. Genera innovación constante y además asegura el crecimiento sostenible en cualquier espacio laboral. Exacto. Y fíjate que la evidencia que respalda esa afirmación es contundente. Un dato duro que cambia por completo la perspectiva para quienes nos escuchan es que la falta de integridad tiene costos operativos que son simplemente masivos. Sí, totalmente masivos. Hablamos de ese 5% de pérdida en los ingresos que mencioné al principio. Pero quiero hacer una pequeña pausa aquí para dimensionar esto. Reemplazar a un colaborador debido a una mala contratación por falta de ética cuesta hasta un 200%, ¡wow!, de su salario. ¡Wow! Eso es increíble. Es altísimo. Y esto sucede simplemente por los efectos devastadores de la rotación constante, la pérdida de los clientes, junto con la interrupción del flujo de trabajo de todo el resto del equipo. ¡Qué locura de cifras! Cuando realmente dimensionamos ese nivel de daño colateral, entendemos de inmediato que la ética no es solamente un concepto, es una estrategia operativa central. Claro, se vuelve un pilar del negocio. Exacto. Porque si una mala contratación te cuesta un 200% del salario, entonces los métodos tradicionales de contratación están representando una fuga de capital constante. Y por eso mismo, nuestra misión en esta exploración de hoy es desentrañar precisamente la ciencia de la honestidad dentro del área de recursos humanos. Me encanta el enfoque. Vamos a ver cómo lograr identificar esas señales éticas desde el primerísimo contacto. También vamos a comprender los mecanismos psicológicos que están detrás de la verdad. Y muy importante, cómo el uso de herramientas especializadas, específicamente las pruebas psicométricas, aseguran equipos verdaderamente brillantes, íntegros, con una productividad excepcional. Me parece una misión fascinante, principalmente porque nos obliga a mirar mucho más allá del currículum tradicional. Nos reta a entender el comportamiento humano desde una óptica mucho más científica, un enfoque basado, totalmente en datos que sean comprobables. Lo que quiero decir es, ¿qué ganan exactamente las empresas cuando sí priorizan esta honestidad estructural? Porque siempre existe este mito en el mundo corporativo de que las habilidades técnicas o las llamadas habilidades duras son verdaderamente lo único que importa para que alguien sea brillante y adecuado en su trabajo. Sí, el mito del genio técnico. Exacto, pero los datos duros nos dicen otra cosa completamente distinta. Pon mucha atención a esto. Las organizaciones que son guiadas por un liderazgo verdaderamente ético experimentan un aumento del 21% en la retención de su talento. ¿21%? Es muchísimo para cualquier métrica de recursos humanos. Totalmente. Además de eso, las empresas éticas disfrutan de una prima ética del 12.3% frente a todos sus competidores en el mercado. ¡Órale! Esa cifra de la prima ética me parece reveladora, porque nos demuestra de manera muy tangible que el mercado, los clientes, junto con los propios colaboradores, premian esa transparencia. Premian la verdad, básicamente. Sí. Pero si humanizamos un poquito ese dato frío y miramos la neurofisiología de la honestidad, te das cuenta de que todo tiene un sentido lógico perfecto. Cuando la verdad y la transparencia son la norma en un entorno de trabajo, el cerebro experimenta muchísimo menos estrés. Espera, ¿cómo funciona exactamente eso a nivel neurológico?
Porque, te soy honesto, muchas veces pensamos en la honestidad solamente como una decisión moral, como algo filosófico, no como un proceso biológico real. Pues piensa en esto desde el funcionamiento de tu corteza prefrontal. Mantener una mentira, ocultar algún tipo de información o actuar con una doble intención requiere una carga cognitiva verdaderamente inmensa. Ujú, claro, tienes que estar alerta todo el tiempo. Exacto. El cerebro tiene que recordar detalladamente la mentira, tiene que suprimir la verdad de forma activa, además de monitorear las reacciones de los demás para asegurar que el engaño siga funcionando. Incluso tiene que controlar el lenguaje corporal milímetro a milímetro. El cerebro se agota físicamente tratando de sostener toda esa fachada. Es un desgaste brutal, me imagino. Es agotador. Pero en un ambiente donde hay confianza absoluta, sin engaños que ocultar, toda esa energía mental que queda libre se destina directamente a la resolución de problemas, al pensamiento creativo, sumado a la productividad. ¡Qué interesante! Nunca lo había pensado desde el desgaste físico y mental de la persona. Es una forma brillante de entenderlo. Y fíjate que esto me hace pensar en una analogía. A ver, cuéntame. Tener a un colaborador que es brillante técnicamente, súper capacitado, pero que carece de honestidad básica, es exactamente igual a tener un automóvil deportivo último modelo, pero con los frenos completamente dañados. Uy, qué peligro. Totalmente. O sea, puede ir rapidísimo, puede acelerar de 0 a 100 en segundos, pero eventualmente, sin los frenos de la ética, va a causar un desastre gigantesco. La capacidad técnica es el motor, pero la honestidad son los frenos y la dirección. Es una metáfora perfecta. Cuando un líder tiene confianza plena en que su equipo actuará con rectitud en todo momento, la colaboración fluye de una manera muy orgánica. Las personas ya se sienten vigiladas por encima del hombro, se sienten empoderadas para tomar decisiones reales. Y eso motiva muchísimo más que cualquier otra cosa. Claro, porque esto genera un sentido de pertenencia y un propósito inigualable. Se crea un clima laboral donde cualquier persona quiere dar su máximo potencial simplemente porque sabe que su esfuerzo es valorado dentro de un entorno seguro. La seguridad psicológica es, sin duda, el resultado directo de la honestidad. Eso me recuerda que la confianza es como el oxígeno del clima laboral. O sea, no lo notas en absoluto hasta que falta. Y de repente todo empieza a asfixiarse. Así es, no te las cuenta hasta que ya hay un problema grave. Si esta confianza es tan vital para el rendimiento, para el cerebro de los colaboradores y para la salud financiera de la empresa, la pregunta obligada para quienes nos escuchan es, ¿cómo la identificamos desde el inicio? Esto nos lleva directamente a los métodos verdaderamente objetivos durante la selección de personal. Ese es, digamos, el punto crítico de quiebre para el éxito de cualquier organización. Así es, porque todos sabemos que las entrevistas tradicionales, por muy bien estructuradas que estén en el papel, son campos minados de sesgos inconscientes. Totalmente llenas de sesgos. Los reclutadores se dejan llevar por el carisma, por la similitud de intereses con el candidato o simplemente por su buena elocuencia. Un candidato que es deshonesto pero muy carismático puede navegar una entrevista tradicional con una facilidad asombrosa. Sí, te envuelven en la plática y listo. Exacto. Y aquí es donde surge la necesidad innegable de utilizar herramientas que eliminen el factor humano de la ecuación evaluativa. Y aquí viene lo interesante. Para lograr eliminar esos sesgos de forma efectiva, el área de recursos humanos cuenta hoy con un estándar de oro innegable. Me refiero a la prueba psicométrica Honesty Values. He escuchado mucho sobre ella. Es que lo que hace esta herramienta de evaluación es fascinante, porque toma el concepto abstracto de la honestidad, que es un concepto que todos creemos entender pero que es dificilísimo de cuantificar, y lo desglosa en criterios totalmente objetivos. Lo vuelve medible con una precisión casi milimétrica. A ver, ¿y cómo logran medir algo tan abstracto? Para ser exactos, esta prueba evalúa desde 14 hasta 23 dimensiones conductuales distintas, todo dependiendo de la configuración específica que requiera la empresa. 23 dimensiones. Órale. O sea, esto va muchísimo más allá de simplemente preguntarle a un candidato en una hoja si robaría material de la oficina o si llegaría tarde a propósito. Va muchísimo más allá de esas preguntas obvias. Se trata de un análisis profundo del comportamiento. Y fíjate, que destaca puntos sumamente positivos para la construcción de una cultura organizacional resiliente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, mide el nivel de lealtad hacia la organización. También evalúa la congruencia, que es básicamente esa coherencia estructural entre lo que una persona dice que valora
y lo que realmente hace cuando está bajo presión. Súper importante. ¿Y cómo evalúa algo tan complejo como el respeto en el entorno laboral de hoy? Porque eso es crítico ahora. Esa es precisamente una de sus fortalezas principales. Mide el respeto profundo por la diversidad en todas sus formas, lo cual se traduce en un rechazo absoluto a conductas de discriminación, previniendo activamente cualquier forma de acoso en el trabajo. O sea, actúa como un filtro preventivo. Exacto. Es decir, previene desde la raíz misma que entren perfiles que puedan fracturar la armonía. En lugar de estar reaccionando ante un problema de clima laboral 6 meses después de la contratación, permite a las empresas blindar su cultura desde el día 1. Entiendo perfecto el valor enorme de medir todo eso. Pero, te soy honesto, me surge una duda muy razonable aquí. Una duda que cualquier profesional con experiencia en reclutamiento tendría de inmediato. A ver, dime. Sabemos que el mayor obstáculo en estas evaluaciones psicológicas es la famosa deseabilidad social. Sí, el querer quedar bien siempre. Saben exactamente qué es lo que un reclutador de recursos humanos quiere escuchar. Entonces, cuando un candidato está frente a una pantalla respondiendo, ¿qué impide realmente que simplemente marque las respuestas correctas para engañar al sistema y conseguir el trabajo? Es una excelente pregunta estratégica. Y tienes razón. La deseabilidad social, que es ese intento consciente o inconsciente de proyectar una imagen completamente idealizada de uno mismo, es un reto enorme. Es el dolor de cabeza de los reclutadores. Totalmente. Sin embargo, las pruebas robustas y verdaderamente científicas como Honesty Values están diseñadas con algoritmos específicos para neutralizar esto de forma contundente. O sea, no son simples cuestionarios de verdadero o falso de revistas. Entonces, ¿cómo logran romper esa fachada de perfección del candidato? Lo logran a través de validaciones de congruencia internas que son sumamente avanzadas. Presentan preguntas cruzadas que evalúan un mismo rasgo de personalidad, pero desde ángulos completamente diferentes a lo largo de toda la prueba. ¿Podrías darnos un ejemplo conceptual de cómo funciona ese cruce de preguntas? Digo, para entender el mecanismo detrás, sin revelar secretos. Claro que sí. Imagina que el sistema quiere evaluar el respeto a las normas establecidas. En la pregunta 10, te plantea un escenario hipotético sobre saltarse una regla menor para ayudar rápidamente a un cliente. Ajá, suena a una trampa sutil. Sí. Luego, por allá en la pregunta 40, te plantea un escenario sobre seguir un protocolo súper estricto bajo una presión de tiempo altísima. Y más adelante, en la pregunta 80, evalúa tu nivel de tolerancia hacia un compañero que simplemente ignora una política de seguridad. Ya veo hacia dónde va esto. Exacto. Si el candidato está mintiendo activamente para parecer el empleado perfecto, su cerebro, que ya está sufriendo esa carga cognitiva de la mentira que mencionamos antes, no podrá recordar con exactitud cómo respondió hace 30 preguntas atrás. Ah, empieza a generar contradicciones lógicas sin darse cuenta. Exactamente. Si el candidato intenta manipular las respuestas, el sistema detecta inmediatamente esas pequeñas fracturas lógicas y genera una alerta de inconsistencia. Y, por si fuera poco, a nivel de seguridad física realiza capturas fotográficas aleatorias durante toda la evaluación. ¿Capturas fotográficas? ¿Qué nivel de seguridad? Sí, esto es para verificar de forma irrefutable la identidad de la persona que está respondiendo, asegurando así que absolutamente nadie más esté tomando la prueba en su lugar. En otras palabras, transforma la intuición pura del profesional de reclutamiento en datos totalmente científicos, predecibles y 100% verificables. Pues visto así, esto le quita un peso verdaderamente enorme al profesional de recursos humanos. Le quita un mundo de estrés. Claro, porque ya no tiene que jugar a adivinar las verdaderas intenciones del candidato basándose solamente en un buen apretón de manos o en una sonrisa amable durante la entrevista. O sea, se elimina la carga de tener que ser un detector de mentiras humano. Y eso es fantástico, porque libera al reclutador para enfocarse en lo verdaderamente importante. Puede centrarse en evaluar el encaje cultural genuino, el potencial de crecimiento, junto con la visión a largo plazo del candidato dentro de la organización. Y con eso en mente, pasemos ahora al impacto tangible.
Porque una vez que logramos medir esta honestidad de forma súper efectiva y objetiva mediante estas herramientas de evaluación, ¿cuál es el beneficio real al integrar esto en las operaciones diarias de la empresa? Los beneficios son impresionantes, de verdad. Porque los datos que tenemos nos dan un panorama que es simplemente imposible de ignorar. Así es, y te digo, los impactos son visibles muy rápidamente. O sea, no hablamos de una mejora sutil en el clima laboral de la que nadie se da cuenta. Hablamos de una transformación estructural profunda que protege los cimientos financieros de la compañía entera. Audiencia, pongan mucha atención a la magnitud de estas cifras. La implementación sistemática de este tipo de pruebas de integridad logra reducir los incidentes de fraude interno hasta en un 60%. ¡Wow! Repito para que quede claro, un 60% de reducción en robos, desvíos de recursos o mal uso de información confidencial. Es una cifra verdaderamente monumental que cambia de manera directa los estados financieros de cualquier trimestre. Es que esa cifra te cambia todo el panorama de riesgos corporativos. Totalmente. Y no solo eso, también logran que disminuyan las conductas contraproducentes generales en un 35%. Hablando de riesgos, cuando las empresas fallan en esto, se enfrentan a problemas legales severos. Hablando de multas corporativas, pueden llegar a 525,000 pesos o incluso más por demandas laborales o problemas de clima tóxico. Prevenir esto es vital. 525,000 pesos de multa. ¡Qué locura! Y fíjate, cuando revisamos qué significa ese 35% de reducción en conductas contraproducentes en la vida real, hablamos de reducciones drásticas en el ausentismo injustificado, hablamos de una caída total en el sabotaje pasivo y de muchísimos menos conflictos destructivos entre los departamentos. Claro, el trabajo fluye mejor sin tantas fricciones. Exacto. Y cuando los líderes revisan las mermas operativas a final de año y ven que literalmente desaparecen, comprenden de inmediato el valor incalculable de medir la ética. Si alguna vez han visto esto, saben a lo que voy. La diferencia entre tener un equipo conflictivo y un equipo alineado es abismal. Entonces, ¿qué hacemos con esto a nivel de estrategia corporativa profunda? Porque el impacto positivo no se queda solamente en prevenir pérdidas y evitar problemas legales. No, para nada. Si conectamos estas cifras maravillosas con el panorama general de la organización, la visión estratégica es clarísima. La honestidad, al igual que la deshonestidad, es profundamente contagiosa dentro de los grupos humanos. Es un fenómeno social psicológico ampliamente documentado. ¿Te refieres a las famosas neuronas espejo y cómo imitamos constantemente el comportamiento de nuestro entorno? Exactamente a eso me refiero. Los seres humanos calibramos nuestra propia brújula moral basándonos fuertemente en lo que vemos que es aceptado o premiado en nuestro entorno inmediato. Claro, nos adaptamos al molde. Sí, si un empleado nuevo entra a un equipo donde las pequeñas mentiras diarias son toleradas, rápidamente adoptará ese comportamiento simplemente para encajar socialmente. Pero ocurre exactamente lo mismo a la inversa, y eso es lo hermoso. Al filtrar perfiles nocivos mediante herramientas confiables como Honesty Values, estás previniendo desde la mismísima raíz la formación de ambientes de trabajo tóxicos. Literalmente cortas el problema de tajo. Exacto. Una cultura basada sólidamente en la transparencia protege de forma muy activa todos los recursos materiales de la empresa. Pero fíjate que el beneficio mayor viene justo después de eso. ¿Cuál sería ese beneficio superior? Más allá del dinero. Que fortalece de manera increíble el compromiso emocional de los empleados a largo plazo. Piensa en esto, las personas sobresalientes siempre quieren trabajar con otras personas sobresalientes. Totalmente cierto. Saben que están en un lugar justo, en un lugar seguro, donde el mérito real es lo único que verdaderamente cuenta. Exacto. Y hay un componente de justicia fundamental que no podemos dejar de lado en esta exploración de hoy. Implementar este tipo de evaluaciones científicas garantiza un terreno de juego completamente justo para todos los candidatos que aplican a una vacante. Sí, la equidad en el proceso. Claro, porque promueve la diversidad real al eliminar de un solo tajo el sesgo humano durante la selección de personal. Ese es un punto absolutamente vital. Porque te soy honesta, la verdadera inclusión corporativa empieza con la objetividad total en la contratación.
Así es. O sea, ya no importa en absoluto de qué universidad prestigiosa te graduaste, cómo te ves físicamente, cuál es tu trasfondo social. Exacto, todo eso pasa a un segundo plano. Lo que verdaderamente importa aquí, lo que la prueba psicométrica pone justo en el centro de la decisión final, es tu mérito ético. Es tu capacidad de congruencia, junto con tu integridad 100% verificable. Es maravilloso cómo nivela todo. Sí, nivelamos el campo de juego para aquellos perfiles que quizás son introvertidos, perfiles que a lo mejor no brillan en una entrevista presencial tradicional, pero que poseen una brújula moral intachable. En otras palabras, es la democratización absoluta de todas las oportunidades laborales, pero basada en valores sólidos. Cuando una empresa decide firmemente que su pilar innegociable será la honestidad y además utiliza la ciencia para respaldar esa decisión, no solo está evitando pérdidas económicas multimillonarias. Está mandando un mensaje clarísimo. Exacto. Está declarando abiertamente al mercado, a sus clientes, junto con sus futuros colaboradores, qué tipo de comunidad aspira a ser. Y las comunidades laborales que son saludables, que son transparentes, con un propósito claro y ético, atraen al talento más brillante de forma natural y totalmente sostenida. La conclusión aquí es fundamental para el futuro de cualquier organización que realmente busque perdurar en el tiempo. A lo largo de esta gran conversación, ha quedado clarísimo que la confianza es, sin duda alguna, el verdadero combustible que impulsa a los equipos de alto rendimiento. Totalmente de acuerdo. Sin confianza, no hay rendimiento sostenido. Claro, las simples habilidades técnicas son importantes y nadie niega que necesitas saber usar las herramientas de tu profesión diaria, porque la integridad es ese cimiento sólido sobre el cual esas habilidades pueden construir valor real continuo, sin absolutamente ningún riesgo de derrumbarse más adelante por problemas éticos o fraudes. Así es. Y para lograr construir ese cimiento sólido del que hablas, la clave estratégica radica en identificar las señales éticas tempranas, justamente desde las primeras fases del proceso de selección de personal. Es decir, no esperar a que ya estén adentro de la empresa. Exacto. Apoyarse en pruebas psicométricas que estén validadas y que sean sofisticadas, como lo es Honesty Values, es lo que permite verdaderamente a los líderes de recursos humanos tomar decisiones que estén fundamentadas en datos objetivos, alejándose así permanentemente de las simples intuiciones humanas, que todos sabemos tantas veces fallan frente a la deseabilidad social. Finalmente, la evidencia tanto científica como financiera nos demuestra que establecer una cultura organizacional profundamente arraigada en la transparencia hace muchísimo más que prevenir problemas operativos o evitar desastres financieros. Hace magia en el clima laboral. Sí, se convierte en un imán poderoso, pero poderoso de verdad, para retener al talento más valioso del mercado, aquel talento íntegro que busca desarrollarse en un entorno sano, un entorno equitativo, altamente productivo y sobre todo predecible. Así que el siguiente paso lógico para quienes lideran organizaciones el día de hoy es pasar de la bonita teoría a la práctica diaria y contundente. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, me gustaría muchísimo dejar a la audiencia con esta reflexión final para meditar en sus oficinas. Adelante, te escuchamos. Si entendemos claramente que la honestidad funciona exactamente como un músculo fundamental en la anatomía de cualquier empresa, la gran pregunta que todas las organizaciones deben hacerse hoy es la siguiente. Una vez que utilizamos la ciencia y la tecnología para contratar a personas íntegras, ¿qué ejercicios diarios de transparencia estamos promoviendo nosotros desde el liderazgo para asegurar que ese músculo ético nunca, pero nunca se atrofie? Un cierre verdaderamente perfecto para llevarnos a la reflexión profunda sobre nuestro papel diario como líderes. El talento ético requiere forzosamente un entorno ético para florecer. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta fascinante exploración sobre la ciencia de la honestidad y el talento humano. Hoy concluimos que la honestidad es fundamental para el buen funcionamiento de una organización y su clima laboral. Con PsychoSmart puedes aplicar pruebas psicométricas que te permiten conocer mejor a los candidatos y tomar decisiones más informadas. Y si buscas evaluar específicamente la integridad laboral desde la etapa de precontratación, te invitamos a conocer Honesty Values, una prueba psicométrica diseñada para identificar niveles de honestidad y confiabilidad en tus candidatos. Si quieres conocer cómo funciona,
te invitamos a solicitar tu prueba gratuita o agendar una demostración. Puedes llamarnos, escribirnos por WhatsApp, enviarnos un correo o visitar nuestra página web. Todos los datos están en la descripción. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.